en Segunda de Crónicas, segunda de un rey, el rey Asa, quinto rey de Israel, de Judá después de David. Un rey que comenzó muy bien, fantástico Asa. Dice que derribó los altares de Baal, de Acera, toda la idolatría de Israel, él la desterró, la derribó. Aún se enojó con su madre una vez porque su madre tenía una imagen en su casa de una diosa que no es diosa. Y hizo reformas Asa y dice que fue perfecto en todos sus caminos para con Dios. Pero no sabemos qué sucedió al final de sus días. Que muchos dicen que fue un rey que empezó bien, pero que no terminó tan bien. Y hermano, y hasta la saciedad y hasta el cansancio le he dicho que la permanencia y la perseverancia en Dios, la confianza, ¿sí? Tiene que estar en nuestra vida siempre. El tema no es cómo empezamos, sino es cómo terminamos. Por eso cada tanto, si le falta fe, dígale al Señor, auméntame la fe. Si vienen dardos de duda a su mente, combátalo. Súbase al ring y combata esos dardos que el enemigo le tira. Personifiquen la incredulidad, la duda. Peguen un par de piñas ahí. Y siga abrazado y confiando en este Dios tan grande y poderoso que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y no sabemos qué sucedió con Asa. Lo que sucedió con Asa hoy en día sucede con mucha gente. Y específicamente estoy hablando de que mucha gente está afligida, está oprimida, porque está enferma, porque sufre de diversas enfermedades, porque tiene diversas dolencias, porque lamentablemente la salud es muy cara en todas partes del mundo, los medicamentos también, los tickets. Hay personas que se le va el sueldo, el salario en las órdenes médicas, en los análisis, en los medicamentos, y se olvidan que sobre la ciencia y los médicos está el médico de los médicos, que es Jesucristo, nuestro Señor. Y dice en Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 11 en adelante, habla del fallecimiento de este rey, que dice así: mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Diga conmigo, gravemente de los pies. No sé qué tenía Asa. Dicen que en la Edad Media, una de las enfermedades de los ricos y de los reyes era la gota. Por ejemplo, parece que a los pobres no le atacaba a los reyes y a los ricos. Por su alimentación excesiva, ¿no? Sus banquetes, sus carnes, y la gota era una retención del ácido úrico. ¿Sabes, Celina? Mis hijas me iban a matar porque hoy le decía ácido hialurónico, eso es otra cosa. El ácido úrico que se mete en las articulaciones ahí, no sé. Entonces, sufrían tremendamente. Era una enfermedad terrible. Y hoy tenemos, bueno, la diabetes, que también ataca los pies. Y hay otras necrosis de otras enfermedades que atacan los pies. Y así, bueno, allá me dicen los callos, los juanetes. Me dicen una cantidad de enfermedades que atacan los pies. El sobrepeso también puede generar problemas en los pies. Pero no sé qué fue lo que le dio a Asa. La cuestión es que esa enfermedad se lo terminó llevando.
Porque sigue diciendo aquí, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad, diga conmigo, no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que había hecho para sí en la ciudad de David. Y lo pusieron en un ataúd del cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas. Hicieron un gran fuego en su honor. El pueblo lo honró a Asa. Porque como le dije, Asa fue un buen rey en Judá, en Israel. Pero ¿cómo reaccionó Asa ante el diagnóstico de una enfermedad? ¿Cuál fue la reacción de su corazón? ¿Dónde puso Asa su confianza? Y la palabra lo deja como testimonio aquí. Que ese rey que había andado en los caminos de Dios, que había hecho todo lo bueno delante de Dios, cuando le vino una enfermedad, dejó a Dios de lado y se empezó a apoyar en la ciencia. Y eso es lo peor que un hijo de Dios o una hija de Dios puede hacer. Obviamente que Dios puso los médicos, ¿verdad? Los médicos son puestos por Dios. Y muchas veces a través de la ciencia y a través del conocimiento que Dios le da a la medicina y a los médicos, Dios también sana a muchas personas a través de ellos. Y bendecimos a los médicos, principalmente a aquellos médicos que se encomiendan en las manos de Dios, para que Dios les dé el conocimiento y la inteligencia de poder tratar a esos pacientes. Pero hay otros que están de espaldas a Dios. La verdad que solo se apoyan en su conocimiento terrenal, lo que ellos han aprendido. Pero un hombre de Dios, una mujer de Dios, ante un diagnóstico que está comprometiendo su salud, primeramente debe consultar al Dios Todopoderoso, nuestro Señor y Sanador y Libertador, Jesucristo. Aleluya. Debe acudir a Él, porque Jesús solamente es el médico de los médicos, y es el que reconforta nuestra alma, y es el que sigue haciendo milagros hoy. Lamentablemente, todo lo bueno que hizo Asa no lo pudo coronar al final. ¿Por qué? Porque la intención de su corazón, su disposición del corazón, fue apoyarse en la ciencia y no apoyarse en Dios. Y hoy en día sucede lo mismo. Yo sé de hermanos aquí en Uruguay y en otras partes del mundo que ante un problema de salud lo primero que hacen es correr a las asistencias, a los médicos, y se olvidan de correr a las rodillas a preguntarle a Dios qué es lo que está sucediendo, a pedirle al Señor que los sane, a pedirle al Señor que los fortalezca, a pedirle al Señor que los levante. Mucha gente, y me asombra en cristianos, porque hay gente en el mundo que conoce a cristianos que cuando tienen un problema le dicen a los cristianos: anda a tu iglesia y por favor oren por mí, oren por mi necesidad. Esas personas están reconociendo que el Dios que vos seguís y servís tiene ojos y ve, tiene manos y las mueve, tiene oídos y oye y puede hacer milagros en su vida. Porque cuando alguien te pide que ores por él es porque está reconociendo que tu Dios tiene poder. Y Asa hizo muchas cosas reconociendo que Dios tenía poder. Pero cuando lo que le pasaba a los demás le pasó a él, ¿qué fue lo que hizo? Se la pasó a los médicos y se olvidó de buscar a Dios. Y la palabra lo deja como testimonio. Dice, y en el reinado 39, Asa reinó 41 años. 41 años reinó. Como le dije, hoy fue el quinto rey después de David. Pero en el año 39 hasta el 41... esos 2 años, tuvo la oportunidad de humillarse ante Dios y buscar en Dios la respuesta y la salida de su situación. Porque Dios no ha cambiado.
Dios sigue haciendo milagros hoy. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y si la palabra lo deja como testimonio, diciendo, y Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos, es porque aquí hay un misterio. Y ante todo la salud es sumamente importante. Yo digo que mucha gente no valora la salud hasta que la pierde. La salud es nuestro límite, hermano. ¿Sí? Mientras hay salud, usted tiene la fortaleza para poder salir a trabajar, para poder suplir todas las necesidades de su hogar, ¿sí? Para desenvolverse, para forjar un futuro, un porvenir. Y la salud no se valora hasta que se perdió. Pero he aquí que hay uno que es el médico de los médicos, que es el sanador por excelencia y que también le dio la ciencia al médico. Y ese es Jehová nuestro Dios Todopoderoso. Aquel que nos creó, aquel que nos formó, aquel que sabe cómo funcionan nuestros órganos, aquel que sabe por las cosas que estamos pasando. Así que, lamentablemente, este rey, Asa, ante esta enfermedad, reaccionó de una manera muy adversa. Sí, obviamente fue honrado por su pueblo, fue sepultado, pero en el momento de la prueba falló. En el momento de la prueba falló. Preguntale a tu hermano, ¿cómo reaccionás vos en el momento de la prueba? ¿Cómo reaccionás vos en el momento de la prueba? Como le decía al principio, mucha gente afligida hoy, muy afligida, porque están perdiendo todos sus recursos económicos en ticket, en análisis, en medicamento, no les da el sueldo para costear. Alguien me decía la otra vez, uy, la salud es un negocio, si vas por Boulevard Artigas, todo lleno, servicio de acompañante, emergencia médica, hospital, sanatorio. Yo no voy a decir que es un negocio, ni que Dios me libre, ¿verdad? Pero Eclesiástico dice que el que cae en mano del médico no se levantará. Uy, el único que lo puede levantar es el Señor. Entonces, siempre le va a encontrar alguna cosa, ¿no? Pero como digo, Dios, bendecimos los médicos y los tratamientos. Pero antes que ellos, nuestro corazón, la disposición de nuestro corazón, tiene que ser en buscar a Dios, en encomendar esa causa al Señor, presentarle a Dios lo que estamos padeciendo, lo que estamos sufriendo, ¿sí? Y seguro que Él obrará. Obró así en la vida de una mujer. Mire, vamos al Evangelio según San Marcos. Usted ya lo conoce. Y es la mujer que sufría por años, 12 años padecía ¿de qué? De un flujo de sangre. Y dice que había gastado todo lo que tenían los médicos, había quedado en la ruina. Y por ninguno de ellos había podido ser sana. Y dice el Evangelio según San Marcos capítulo 5, versículo 25 hasta el 34, vamos a leer. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho ¿de qué? Dígalo usted. Muchos médicos. Muchos médicos y gastado todo lo que tenía. ¿Y qué más dice? Y nada, había aprovechado antes de lo peor. ¡Oh! ¡Ah! Menos mal que lo dijo Marianela, no lo leí yo. Pero una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Miren el estado que podía estar esta mujer, hermano. Usted pierde un mes, pierde sangre, quizás. Bueno, se puede perder sangre, sale en un análisis. Y puede quedar en una anemia tremenda. Imagina esta mujer, 12 años. ¿Cómo vivía? Y todavía no solamente el padecimiento físico, ¿sí? El problema de, yo supongo debería tener una anemia tremenda, sino que eran consideradas impuras.
como los leprosos. No podían vivir en la ciudad, en la aldea, tenían que ser desterrados, irse lejos. Y dice que esta mujer, dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, Jesús, nuestro Señor y Maestro, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén y amén. El poder de Jesús, la autoridad de Jesús, la disposición del corazón de una mujer que hizo lo contrario a lo que hizo el rey Asa. Asa conocía a Dios, pero puso su confianza en la medicina y no en Dios. Esta mujer simplemente oyó hablar de Jesús, que había un Cristo que hacía milagros. Y esa mujer dijo, si yo tan solo llego, si yo puedo atravesar toda esta multitud y tan solo puedo llegar a tocar el borde de su manto, yo sé que seré salva y también seré sana de esta enfermedad, de este azote. Una mujer que había quedado en la miseria, en la pobreza, desterrada y todavía con un problema de salud gravísimo. Pero creyó en el médico de los médicos. Creyó en aquel, como decía en San Juan hoy cuando comenzamos, que todas las cosas fueron hechas por Él y nada de lo que está hecho estaría hecho si no fuera por Él. Por eso Él es Jesucristo el sanador. Mucha gente pide hoy en día donaciones en Hábitat, en Repago, en la televisión. Necesito viajar a tal lado para que me asistan de tal cosa. Y necesito que usted colabore porque necesito que me asistan de esto otro. Y está bien cuando el pueblo es solidario. Pero cuando no llegas a los recursos, quiero decirte que hay un recurso que es el primero que tenés que correr y es a Jesucristo el sanador, a Jesucristo el libertador, aquel que conoce tu dolencia, aquel que conoce tu enfermedad, aleluya, y puede hacer un milagro en tu vida. Yo he visto a Jesucristo hacer milagros extraordinarios, hermano. Y he sufrido el dolor también de la ciencia cuando baja la cortina de metal y dice, hasta aquí llegamos. No hay más nada que podamos hacer. Vayan a hacer los trámites funerarios porque nosotros ya no hay más nada. Pero he visto al Dios de los cielos cuando nos hemos humillado, cuando hemos clamado, cuando le hemos pedido a Dios que imparta vida y vida abundante, que sane los órganos que están afectados. Hemos visto a Dios hacer milagros extraordinarios, levantar al enfermo, libertar al cautivo, aleluya. Y hoy en día son testigos del poder de Dios. Son testimonios del poder de Dios. Lo que la ciencia no pudo sanar, Jesucristo lo sanó. Aleluya. Dios no tira sus milagros, pero cuando hay alguien que necesita, ahí está Él obrando milagros. Por eso el cristiano, deje de correr, hermano. Usted no falta a la cita médica, no falta nunca. Llueve, truena, haya frío, haya calor. Ah, no, porque yo tengo hora. Tengo hora y tengo que estar. A la hora tengo que estar. Y usted deja ahí todo el bolsito, todo lo que ganó en el mes, lo deja ahí. Pero yo pregunto nada más. Somos tan estrictos en cumplir con los horarios que tenemos cuando tenemos citas médicas. Somos tan estrictos también en cumplir con nuestras horas de oración, con nuestra manera de que tenemos que testificar y congregar y buscar de Dios. ¿Somos tan estrictos?
Ah, no, lo que pasa es que hoy hacía un frío, yo sabía, toda la semana, calor, primavera, hermoso, pero el informativo, mis hijas me dicen, ya te agarraron la mano, mamá. El informativo el viernes, empezó, viernes, calor, bárbaro, sábado, calor, domingo, máxima 11 grados, mínima 5 grados, un frío, hermano. Y la otra vez me reía porque decían que el frío iba a empezar a las 3:30, 4, 5. ¿Qué Dios me dice que me estás persiguiendo? Me estás persiguiendo a mí. ¿Por qué no va a perseguir a los que hacen culto en la mañana o en la noche, a las 7 de la noche, a las 8 de la noche? No. Y ahora ya me puse a hablar contra eso, dije, se terminó esto ya. Anoche llovía. ¿Anoche era? ¿Que llovía? No se puede dormir tranquila. Anteanoche. Dije, Padre, en el nombre de Jesús, ¿querés que llueva? Llueva, pero viento no, te lo pido, por favor, viento no. Hoy le dije, Señor, si va a hacer frío, bueno, pero abrí un poco, que no esté tan nublado ni nada. Pero es increíble, porque para otras cosas están ahí, al pie del cañón. A veces los cristianos, ¿no? Pero para poner el primer día de la semana en manos del Señor, escuchar el consejo de Dios, liberarse a través de la alabanza, de la adoración, aleluya. Darle a Dios lo que es de Dios y el Señor bendecirá y multiplicará todos tus graneros, tus bendiciones. Ah, pero hace calor, hace frío. O alguno dice, estoy bien toda la semana y justo el día del culto me empieza a atacar esto, me empieza a atacar el otro, que la pierna, que Uno ha predicado a veces con muchas dolencias, hermano. Y a veces ni siquiera con una semana. En mi caso puedo dar testimonio que yo ni siquiera con una semana de operada, o una semana de operada, y acá estaba predicando para Navidad. Cuando a mí me dijeron, tiene mes y medio, fácil. Estaba acá predicando. ¿Sabe por qué? Porque bendigo a la ciencia y bendigo a todos aquellos que Dios ha usado para asistirme cuando lo he necesitado, o asistir a mis hijas, o a mi familia, o a los hermanos en la fe. Pero sobre ellos, yo sé que hay uno al quien le debo la vida, le debo todo lo que soy, todo lo que tengo, se lo debo a Él. Amén. Y tengo compromiso con Él y pacto con Él, que no será quebrantado ni anulado jamás. Porque en el 2002, a mí he vivido muchas cosas, pero yo siempre le cuento el testimonio de lo que vivió mi hermano desde mi punto de vista. El 20 de febrero del 2002, cuando estaba en la Asociación Española y decían los médicos, estaban operando a mi hermano de urgencia, lo sacaron después de un accidente de moto tremendo que nadie sobrevive. Decían, se está apagando y en horas se muere. Y todo el mundo llorando, sus compañeros de trabajo, familia, conocidos. Llenamos la sala ahí de espera. Vino una nurse, me dijo, bueno, a mí me parte el alma este chico de 22 años. Llamen un cura, llamen un pai, llamen... Le digo, mira, primeramente, mi esposo es pastor evangélico, yo también soy pastora. Nosotros confiamos en Cristo, confiamos en Dios, en nadie más. Nosotros vamos a orar. Y me acuerdo que entre esas paredes, en ese pasillo, le dije a Dios, Señor, si vos le devolvés la vida a mi hermano, le das otra oportunidad de vivir, yo te prometo, Señor, que por donde vaya y donde ande, lo que me resta de vida, yo te voy a seguir, te voy a servir y le voy a contar a todos las grandes cosas que tú haces a través de Jesús. Y entramos en un proceso de prueba. Pero mi hermano en junio estaba saliendo de alta perfectamente. Vi a Dios reactivar riñones, hacer hígado nuevo, vi a Dios liberarlo a través de hemorragias que tenía horrible, tremendamente. Muchas veces en ese proceso los médicos dijeron, estén aquí porque en cualquier momento parte de este mundo.
Y Dios me decía, no, aunque la serpiente te hiere en el calcañar, vos le vas a herir la cabeza al final. Vas a tener la victoria. Por cuanto en mí ha puesto su amor, me decía Dios, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, lo glorificaré y le mostraré mi salvación. Y Dios me ministró en todo ese tiempo dándome palabra. En ningún momento Dios me dijo que lo iba a llevar. En todo momento Dios me dijo que lo iba a sanar y lo iba a salvar. Y mi hermano hoy en día, bueno, es una bendición para mi vida, para la familia. El flaco, que ya tiene 40 y pico. Tenía 22 en aquel entonces. Entonces, como le dije y así muchas veces, he visto la ciencia cerrar la cortina de metal y decir, hasta acá llegamos, no podemos hacer más nada. Y yo los entiendo porque tienen un conocimiento limitado. A veces recursos limitados. Pero ahí es cuando usted tiene que doblar rodillas y decir, yo sé que hay algo más grande que la ciencia, hay algo más grande que esto, y ese es Jehová nuestro Dios Todopoderoso y Jesucristo a quien Dios ha enviado. Esta mujer destruida había perdido todo con los médicos, pero tenía fe de que si tocaba a Jesús, su enfermedad se iba de ella. Y así se fue y fue alabada por Jesús. Porque mire, hermano, Jesús sabe quién pide con fe. Jesús sabe quién tiene la disposición del corazón de agarrar ese manto y no soltarlo. Jesús nos conoce a todos porque Él nos hizo. Y Él sabe cuando nuestra fe es de la boca para afuera. Y Él sabe cuando nuestra fe viene desde lo profundo del corazón. Me acuerdo de muchas veces llegar. Yo me gozaba ahora me gozo siempre cuando veo a Romina alabar, adorar a Dios, levantar sus manos a los cielos. Cuántas veces llegaba que teníamos nuestro hermano internado y nos íbamos y nos encerrábamos en el cuarto y abríamos la Biblia en los Salmos. Y Romina le ponía melodía a los salmos y cantábamos al Señor. Porque la alabanza es una herramienta que el Señor nos ha dado del poder de Dios. Y en eso le doy gracias al Señor. Que en eso uno, cuando se entera de algo, de un caso de algo, o nos piden oración por algo, hermano, si Dios nos manda, vamos. Si Dios no nos manda, igual oramos desde acá. Usted muchas veces trae las peticiones a la copa de peticiones, pero tenemos testimonios gloriosos del poder de Dios. Cómo Dios ha sanado, cómo Dios ha obrado, cómo Dios ha libertado. Bendito sea el Señor. Pastora, si la ve a Camila. La voy a ver en cualquier momento. ¿Cómo está? Digo, gracias a Dios, pastora. Mira que voy a ver. Señor la libró de la muerte. Señor la libró de la muerte. Preciosa, recuperar, no te pasas. ¿Viste? Dios es bueno. Dios es bueno. Esa oración que hicimos con su mamá, con lágrimas ahí en el hospital evangélico, Señor obró. Pero gravísimo. Sí, tenía todos los órganos desestabilizados. Podía irse en cualquier momento. Pero Dios es bueno. Dios obra milagros. Y Camilita la entregamos acá un día, cuando era bebé. La pusimos en las manos de Dios. Y aunque el enemigo viene como río, Dios levantará bandera. Escondida no, pero viva la iglesia, pero cumplimos el propósito. Por eso todos nosotros, hermanos, debemos confiar en Jesús. Debemos confiar en el Señor. Obviamente, si nos hacemos análisis y nos mandan, bueno, debemos hacerlo. Ser obedientes, porque como le dije, a veces Dios también, a través de los médicos, Él nos sana. Él usa la ciencia. Pero sobre ellos está Dios. Y al primero que tengo que buscar es a Dios. Y después ir a ellos. Pero primero está Dios. Y tenemos que creer como hijo de Dios lo que dice, ya termino, Isaías 53, versículo 4.
700 años antes, el profeta Isaías, le dicen el profeta evangelista, aquel que dijo que la Virgen iba a concebir, iba a dar a luz un niño. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, diga, por su llaga, fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Esto no es un romanceo. Esto no es un versículo más. Esta es una promesa que está testificando del poder de Jesucristo el sanador. Del poder de Jesucristo el sanador. No dice que Él va a llevar. Él ya llevó nuestros dolores. Él ya llevó nuestras enfermedades. Esa llaga que se formó de tanto latigazo que le dieron a Jesús. Esa corona de espinas que traspasó sus sienes. Su cuerpo lacerado. Por esas llagas, por esa sangre vertida, somos limpios de todo pecado. Y por esas llagas fuimos curados. Fuimos sanados. Y si hoy gozamos de verdadera paz, paz para nosotros mismos, paz con los demás, paz para con Dios, ¿sí? A pesar de las luchas, las pruebas, las victorias, porque el Señor nos da muchas victorias, es porque hubo alguien que pagó un precio, y ese fue Jesús, el Hijo de Dios. Él pagó el precio que te trae la paz, y con salud y con paz podés disfrutar de todo lo que te rodea. ¿Y quién lo hace? Jesús. Cristo, mi Señor y Maestro. Así que, hermanos, aquellos que están afligidos, aquellos que están oprimidos, aquellos que muchas veces me han dicho, no me da ya lo que gano con tanto ticket, tantas órdenes, tantos análisis, tantos medicamentos. Vengan a Jesús. Venga a Jesús, pero venga con fe. Venga a Jesús con confianza, que Él puede hacer una sanidad en cada uno de aquellos que lo necesitan. No hay otro, hermano. No hay otro, no hay otro. Algunos confían en carro, en caballo, otros van al curandero, al santero, y quedan peor y encima también pierden todo lo que tenían. A los milagreros, Dios no es milagrero, Dios hace milagros. Los milagreros después te viene 10 veces peor lo que supuestamente te hicieron. Señor, cuando te sanó de algo, te sanó. Ya no volvés nunca más a eso. Yo creo en el poder sanador de Jesucristo. Un día Jesús iba caminando y sale un leproso al encuentro. Y le dice, Señor, si quieres, puedes sanarme. El leproso, una de las enfermedades más temidas en las épocas de Jesús, y creo que en todas las épocas. Señor, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús le dijo, sí quiero. Y yo creo que en ese sí quiero está expresada la voluntad del Padre, porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Dios sí quiere sanar al pueblo. Dios sí quiere fortalecer a su pueblo. Dios sí quiere liberar a su pueblo. Pero deben buscarle de todo corazón. No cometer el error que cometió el rey Asa, que en su enfermedad se apoyó en los médicos y dejó a Dios de lado.
Amén. ¿Cuántos se comprometen ante problemas de salud de ustedes, de la familia o de aquellos que conocen? Encomendar esa causa a Dios primeramente. Pero mientras estamos en esta tierra y surgen problemas, busquemos la presencia del Señor. Primeramente, y luego sí, acudimos a la ciencia. Pero primero Dios. Amén. Porque a veces, a través de lo que sucede, Él nos quiere decir algo. Él nos está advirtiendo de algo. O nos quiere enseñar algo. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Gloria a Jesús.